Hola, estimadas amigas y amigos de Experimentar Labs. Nos encontramos una vez más para conversar sobre temas muy importantes. En esta ocasión, conversaremos con el ingeniero Fernando Pérez Sáez sobre la conservación y el procesamiento de los alimentos. ¿Cuáles son sus beneficios y también cuáles son sus potenciales riesgos? El ingeniero Fernando Pérez Sáez es egresado de la Universidad Agraria La Molina, magíster en Tecnología de Alimentos y en la actualidad se desempeña como docente de la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. En la actualidad también cumple la función de ser director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia. Bien, ingeniero Fernando, bienvenido a Experimentar Labs, gustosos de poder dialogar sobre este interesante tema. Un placer estar en este interesante emprendimiento, en esta gran idea de llevar ciencia, tecnología, cultura, no solo a tus alumnos, sino a la población en general, Johnny. Gracias por la invitación y a tu disposición para colaborar en lo que esté a mi alcance. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Fernando. Y bueno, ya abordando el tema, quisiéramos que nos explique con un mayor detalle en qué consiste la conservación y cómo entender el procesamiento de los alimentos. ¿Son términos completamente distintos o tienen una relación entre sí? En el caso de los alimentos, la conservación y el procesamiento son dos términos íntimamente relacionados. Sabemos de que, como cualquier materia orgánica, los alimentos van a cumplir su ciclo de desarrollo y finalmente van a entrar en el deterioro hasta dejar de ser lo que nosotros conocemos como alimentos. Entonces, el hombre a lo largo de su desarrollo ha encontrado formas de alargar el tiempo de vida útil. A este procedimiento de búsqueda de alargar el tiempo de vida se le llama conservación de los alimentos. Y las formas en que se desarrollan estos procedimientos se han dado en denominar procesamiento de los alimentos. Pero desde el punto de vista técnico, la conservación la referimos al mantenimiento de las condiciones originales de los alimentos, sin mayor modificación. Y procesamiento se entiende que está referido más a la transformación, es decir, a considerar a los alimentos naturales como materias primas y convertirlos en nuevas formas de alimentos. Entonces, la conservación y el procesamiento están referidos a un mismo fin: alargar el tiempo de vida útil de los alimentos. La conservación es el fin, es el objetivo final. El procesamiento es cómo lo hacemos. Entonces, vamos a tener alimentos que a veces ni siquiera requieren de proceso porque los vamos a consumir de inmediato. En cambio, otros requieren de aplicar determinadas técnicas para que se alargue este tiempo de vida. Entonces, vamos a hablar de conservación como fin y procesamiento como procedimiento. Interesante, muy bien. Respecto entonces a la conservación y el procesamiento de los alimentos, existen referencias respecto al uso de algunas técnicas o procedimientos por parte de nuestros antepasados aquí en el Perú. Claro que sí. Todas las culturas, el hombre por donde pasó ha dejado huellas de cómo ha venido manejando la naturaleza, vamos a llamarlo así, para procurarse el sustento diario. Entonces, 5.000 años atrás, ya tenemos los primeros indicios en nuestros Andes peruanos, incluido Ayacucho, de una de las formas más interesantes de ampliación del tiempo de vida útil de la papa, cuando el hombre andino convierte a la papa en chuño, y fíjate, Johnny, allí se reduce el contenido de agua, que es importantísimo para ampliar la vida útil de los alimentos, con procedimientos que combinan ya no solamente el simple hecho de sacarle el agua, sino de hacerlo de tal manera que el agua se reduzca
utilizando incluso la congelación como un paso previo. En los tiempos actuales, ese procedimiento desarrollado hace 5.000 años por el hombre andino se ha convertido en el mejor procedimiento para mantener las características de los alimentos secos. Se llama liofilización, que hace lo mismo que hacía el hombre andino. Se congela el alimento y después se provoca la sublimación del agua. Ya no la evaporación, sino el paso del sólido, del hielo, directamente a vapor, aplicando vacío. Eso lo hace el hombre andino aprovechando de que en las alturas, en la puna, la presión atmosférica es mejor, entonces el hielo puede pasar fácilmente a estado de vapor. El hombre andino conocía lo que era la sublimación. Ah, mire, qué interesante. Interesante, pues definitivamente eso eh, quizás se sigue practicando hasta la actualidad, pero técnicamente, de acuerdo Mejorado. a las cosas que se están mencionando, en definitiva le brinda, ¿no?, a estos procedimientos un sustento científico, que seguro Así es. nuestros seguidores de Experimentar Labs hoy lo están conociendo con mayor detalle. Usted ha hecho referencia a el contenido de agua o la importancia del agua en lo que es la conservación de los alimentos. ¿Nos puede dar alguna referencia mayor respecto a la importancia de la actividad del agua en estos procedimientos? Exacto. Como mencionábamos, los alimentos van a llegar al deterioro, van a dejar de ser alimentos porque se van a destruir. Eso parte de su propia naturaleza interna, la presencia de carbohidratos, proteínas, lípidos, etcétera, va a hacer de que llegado un determinado momento, estos componentes que son buenos para el desarrollo del alimento en sí, como alimento para nosotros, comiencen a reaccionar entre sí, comiencen a destruirse. Pero a esto además ayudan las condiciones externas. Entonces, uno de los elementos principales en el proceso de vida y también en el proceso de descomposición es el agua. ¿Por qué? Porque el agua permite la vida, permite las reacciones, permite el intercambio, permite la respiración de las células, permite también el crecimiento microbiano, permite también la oxidación de los componentes. Entonces, el agua es el que nos da la vida, pero llegado el momento nos va a conducir a nuestra destrucción porque va a permitir todas las reacciones finales. Entonces, resulta de que los alimentos que más agua tienen son los que más fácilmente se descomponen, porque permiten que se desarrollen todas estas reacciones, en especial el crecimiento microbiano y las reacciones de oxidación. Pero teniendo muchas veces los alimentos la misma cantidad de agua, resulta que algunos se comportan de diferente manera que los otros. ¿Por qué? Porque el agua no está libre en el interior, en la composición de los alimentos. El agua, como sabemos todos, a pesar de ser una molécula formada por enlaces covalentes, no debería tener cargas eléctricas, por su configuración, tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Entonces estos polos hacen de que el agua pueda ser atraída por los compuestos químicos que tienen polos opuestos. Y cuando son atraídas, entonces el agua ya no tiene capacidad para participar en las reacciones del deterioro. Entonces hay sustancias que tienen alto contenido de componentes que tienen cargas eléctricas que atraen al agua y otras que no lo tienen tanto. Entonces, cuanto más agua libre, vamos, aquella que no se ha unido a otros compuestos existe, cuanto más agua libre tenemos, más fácilmente se van a destruir. Entonces, más que el contenido de agua en los alimentos, interesa eso, su contenido de agua disponible, libre, para convertirse en vapor o para participar en reacciones. A eso le llamamos actividad de agua. Entonces, el objetivo en la industria de alimentos para controlar las reacciones a partir de la participación del agua es hacer de que el agua libre disminuya. Un ejemplo, cuando las harinas tienen hasta 15% de humedad,
pueden mantenerse sin problemas porque no hay crecimiento de microbios. Ujú. Basta con que aumente 1% de agua en las harinas, pase a 16%, y de inmediato crecen los hongos que puedan estar presentes ahí. Claro, claro. Muy, muy interesante lo que acaba de manifestar y es ciertamente labor de los ingenieros o profesionales en cuanto al procesamiento y conservación de los alimentos, justamente establecer las técnicas, los procedimientos adecuados para evitar, ¿no? Que el contenido de agua disponible pues pueda generar inconvenientes en cuanto a las propiedades adecuadas que deben tener nuestros alimentos. Uno de los procedimientos más empleados para la conservación considero que es la congelación. Exacto. Es un procedimiento que solemos nosotros utilizar también en nuestros hogares. Y entonces surge una pregunta. ¿Podemos congelar de manera indefinida los alimentos? En forma casera, la congelación no va a tener la capacidad de darnos un tiempo de vida útil muy largo. La congelación industrial, que se desarrolla con procedimientos que hacen de que los alimentos en el lapso de 2 horas o 3 horas bajen hasta menos 40 grados centígrados de temperatura, formándose cristales de hielo pequeñísimos que no alteran en nada la estructura de los tejidos, de los alimentos, nos va a permitir mantener alimentos 1 año, 2 años, sin ningún problema. En cambio, en nuestra congelación casera, como la congelación es lenta, entonces los cristales que se forman son cristales muy grandes y cuando se descongela el alimento comienzan a dañar al tejido y comienza a salirse todo el contenido interno de las células. Ese tipo de procedimientos, además, en nuestras congeladoras va añadido a un problema. Nosotros abrimos con frecuencia nuestra congeladora. Claro. Entonces, se produce un golpe de calor tremendo, porque el alimento está a menos 10 grados centígrados, el medio ambiente está a 20 grados centígrados, 30 grados de temperatura adicionales le llegan al alimento. Lo descongelan y lo vuelven a congelar, y lo descongelan, lo vuelven a congelar. Entonces, en nuestro caso, podemos mantener, sin que haya mucho intercambio de calor, a los alimentos hasta 2 o 3 meses. Pero si estamos abriendo y cerrando, los primeros que ponerse a malograrse son los alimentos grasosos. Yeah. Las carnes son las que primero van a dañarse, ¿no? Entonces ellos van a durar 15 días, 20 días, y ya vamos a comenzar a sentir el olorcito de la grasa oxidada, precisamente por el calor que afecta a las grasas, ¿no? Claro. Entonces, en la casa hay que tener mucho cuidado con el trato que le damos al congelador. No abrir frecuentemente. Si vamos a sacar cosas del congelador, de una vez todo lo que se pueda y dejarlo hasta el día siguiente o lo más. Muy, muy interesante. Y la verdad que a veces consideramos, pues, ¿no? Equivocadamente, que en el congelador de nuestro refrigerador podemos tener sobre todo carnes, ¿no? Por un tiempo bastante prolongado. Desconocemos de que probablemente esos tiempos prolongados puedan estar generando inconvenientes en cuanto a las características del alimento, sobre todo también estamos bajándole sus propiedades nutritivas, ¿no? Bien, ingeniero, y también en conversaciones con las personas en la vida cotidiana y en distintos ámbitos, se ha escuchado hablar sobre la contaminación cruzada. ¿En qué consiste la contaminación cruzada? ¿Cómo evitar esto en nuestros hogares? ¿Cómo favorecer a que no se dé? ¿Qué es la contaminación cruzada? Partamos por ahí. Bien, la materia viva y el ambiente está pues lleno de microbios. Felizmente para nosotros el número de microbios que hacen daño a la humanidad es limitadísimo. 2 a 3% del total de microbios existentes pueden hacer daño potencialmente.
El resto o son inocuos o son favorecedores de nuestra vida. Pero cada grupo, cada especie, cada ser vivo tiene su propia contaminación. Es decir, cada uno de nosotros tiene un conjunto de microbios propio. Nosotros los de la sierra tenemos microbios diferentes a los de la costa por el contenido de agua que hay en nuestro ambiente. Entonces acá crecen microbios diferentes que en Lima. Y en los alimentos obviamente ocurre eso, ¿no? Entonces, las frutas de la selva tienen un tipo de contaminación propia, natural, que no significa que sean dañinas, es su flora microbiana. Entonces, cada especie tiene su propio grupo de microbios adheridos. Cuando almacenamos cebollas con carnes, quesos, cada uno de ellos con su propio grupo microbiano, estamos provocando la interacción de especies microbianas diferentes en alimentos diferentes. Entonces, pueden comenzar a producirse daños que normalmente no se producen en el almacenaje de los quesos. Pueden aparecer hongos que no son lácticos, por ejemplo, pero que se adaptan a eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos metiendo microbios de una especie a alimentos que no lo tenían antes. Estamos cruzando la contaminación. Esto es importante manejarlo, sobre todo en la industria. ¿Por qué? Porque la contaminación cruzada es la responsable de que los productos al final tengan altas cargas microbianas. Una persona que, por ejemplo, hace limpieza, cruza por el área de procesamiento y está cargando toda su flora microbiana de su actividad y está llevando contaminación hacia ese producto. En nuestras casas, tratemos de mantener los alimentos por grupos. No pongamos juntos diversos tipos de alimentos, a pesar de que nuestro espacio es pequeño, seamos ordenados para evitar de que se reduzca este proceso que es negativo porque va a provocar de que haya de repente problemas nuevos en alimentos que no los tenían antes. Sí, muy importante esta indicación que acaba de mencionar y sí, definitivamente a veces se comete el error, ¿no? De poner los alimentos, pues, uno sobre el otro, no de manera tan ordenada o distanciada, y esto definitivamente puede generar que algunos de ellos empiecen a descomponerse o empiecen a presentar algunas características inadecuadas, ¿no? Y eso también puede conllevar en el posterior consumo a que uno pueda tener alguna posibilidad de enfermarse, de tener algún inconveniente a nivel digestivo, etcétera. Con respecto a los alimentos procesados, también surge una pregunta que me parece que es de interés. ¿Se pueden consumir los alimentos en los que ya en la etiqueta o en alguna parte del producto se evidencia que ya cumplió su fecha de vencimiento? La fecha de vencimiento se calcula a través de procedimientos que combinan métodos matemáticos con procedimientos de ingeniería de alimentos. Es decir, se busca aquel componente que más rápido se deteriora, el componente que más fácilmente va a aparecer cuando el alimento se deteriora. Por ejemplo, si son alimentos que contienen grasa, el indicador va a ser justamente el enranciamiento de las grasas. En los alimentos que tienen, por ejemplo, los yogures, que tienen microbios y que estos microbios producen ácido, el indicador del tiempo de vida útil va a ser el exceso de ácido que se comience a producir. Entonces esto se hace en condiciones, por decir, en el Perú, por ejemplo, se hacen en condiciones de costa, que son un tanto diferentes de las condiciones de sierra. Entonces, en ese sentido, en la sierra estamos un poquito más beneficiados con el tema de las condiciones de conservación. ¿Por qué? Nuestro clima es seco, no hay mucha agua en el ambiente, entonces el agua no va a influir mucho en las reacciones en el interior de los alimentos.
lo que se debe tomar en cuenta es de que si uno va a consumir un alimento que tiene ya fecha de vencimiento, debe observar si esos componentes se están manifestando. Entonces, si tenemos, por decir, una galleta cream crackers que tiene bastante grasa, ya se venció, y al momento de abrir sentimos de que el olor ya no es el adecuado, entonces simplemente no lo consumo. Aquí va a funcionar mucho olfato, gusto y todos los sentidos en realidad. Porque muchas veces, por ejemplo, en la costa, en el caso de las galletas, la textura. Como hay mucha humedad en el ambiente, la galleta gana humedad y la textura está aparejada con la oxidación de las grasas y la textura se hace más blanda, entonces obviamente ya no lo comemos. Entonces, en realidad, en los alimentos secos tenemos un plazo bastante amplio, un mes, 15 días, un mes, para seguir consumiendo los alimentos deshidratados, siempre que no tengan esta manifestación de olor, por ejemplo. En la leche, en los productos lácteos, el indicador es la acidez. Es la acidez. Entonces, si sentimos de que el producto está ácido, no, ahí no más. Entonces, pues los alimentos sí se pueden consumir todavía, incluso los que tienen mayores posibilidades de malograrse una semana hasta 15 días después de que pasó su fecha de vencimiento. Otros productos, como los productos secos, repito, un mes tranquilamente y podemos aprovechar y no perder, pues, ese alimento. Sí, pues, porque a veces resulta que en los anaqueles o en los lugares donde colocamos los productos procesados, por alguna razón, no lo hemos consumido de manera pronta o inmediata y se nos pasa, pues, ¿no? Sí. Ese vencimiento y ahí surge un poco el temor, ¿no? El inconveniente de que de repente pueda hacernos daño el consumirlo, pero ya que nos está dando esta información, bueno, se pueden todavía utilizar dentro de un tiempo adicional, pero teniendo en cuenta estas características y propiedades que nos ha manifestado, ¿no? Y otra cosa adicional, ¿no? De que ese alimento haya estado mantenido en condiciones adecuadas. Claro. Porque me imagino, por ejemplo, de que un joven, un niño escucha esta información que estamos dando y va al carretillero, nuestro conocido carretillero de ahí de adelante del colegio salesiano, y ve una galleta que tiene una semana. Yo no le recomendaría consumirla porque esa galleta está expuesta al medio ambiente, a los cambios de temperatura, etcétera. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Los alimentos deben estar siempre bien protegidos de las condiciones ambientales. Muy bien. Y una pregunta también importante que surge ¿es cierto que hay algunos alimentos que han sido procesados y que no tienen ningún conservante adicional? Porque en algunos productos se suele leer eso, ¿no? No contiene ningún conservante. Entonces, ¿es cierto esto? ¿Hay alimentos procesados que no tienen ningún conservante o todos definitivamente tienen y no nos comunican, pues, digamos así, la verdad, ¿no? Así es. Los conservantes químicos, llamados así conservantes químicos, son compuestos químicos que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento microbiano, o sea, matar microbios. Entonces, estos se utilizan sobre todo en aquellos alimentos que no pueden ser sometidos a procedimientos diferentes, como aplicación de calor para matar a los microbios. Lo que pasa es de que en los últimos tiempos se ha acostumbrado en la industria, para asegurar tiempos de vida más prolongados, a combinar, a añadir pequeñas cantidades de conservante más el procedimiento de tratamiento con calor para matar microbios. Esa es la forma natural en la que se procesaban, por ejemplo, la leche, y se procesa la leche. La leche no tiene conservantes. No puede tener conservantes. Ahora se le añaden otros compuestos para mejorar sus características sensoriales. Por ejemplo, hacerla más cremosita y le ponen una goma para que se sienta como que es más suavecita, etc. Pero de conservantes no. Entonces la leche, por ejemplo, no tiene conservantes porque a los microbios se les elimina
calentando la leche hasta temperaturas que aseguran que los microbios se mueran. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a las leches pasteurizadas, a las que se les calienta hasta temperaturas que matan los microbios que hacen daño, los patógenos, los que nos provocan daño. Pero no se mueren todos los microbios. Por eso las leches pasteurizadas duran una semana como máximo. Porque después los microbios que siguen creciendo y van a descomponer, acidificar la leche. En las leches esterilizadas, en cambio, aquellas que vienen en cajas y duran un año, se le aplica calor hasta por 120 grados centígrados por fracciones de minuto, 2, 3, 4 segundos, y ahí sí se mueren todos los microbios. Y esa leche se conserva un año. Entonces, en esos casos, cuando aparece el término, por ejemplo, los jugos de fruta, no usa conservantes, ¿es por qué? Porque han sido sometidos a procesos de pasteurización alta para eliminar todos los microbios. Y ahí sí hay que tener cuidado con la fecha de vencimiento, porque de todas maneras quedan todavía microbios no patógenos, los que no nos hacen daño, y que a la larga, reducidos en cantidad, pero a la larga van a producir el cambio de acidez. No son dañinos. Entonces sí, hay alimentos que no pueden ser sometidos a conservantes químicos. Y la legislación nos dice que tiene que ponerse. Nosotros los alimentarios tenemos la deformación profesional de apenas recibimos un alimento de ver qué cosa tiene y qué cosas nos está indicando que pueden ser peligrosos, dañinos, ¿no? Tú habrás observado, por ejemplo, ¿no? En algunos productos elaborados en plantas donde se procesa soya, en plantas donde se procesa trigo. ¿Por qué? Porque los alimentos no son pues inocuos al 100% en su estado natural. Todo alimento tiene su porción de sustancias que no son precisamente buenas, ¿no? Entonces, por eso hay que señalar que se está haciendo esos procedimientos en esas condiciones. Bien, con respecto a algunos alimentos procesados, enlatados, básicamente, ¿resulta conveniente en casa generar algún procedimiento, sobre todo haciendo intervenir el calor antes de su consumo? O sea, algunas personas suelen, por decir, coger las conservas de pescado y previamente las someten a un tratamiento con agua caliente, por ejemplo. ¿Es un procedimiento adecuado, necesario, innecesario? ¿Qué podemos mencionar al respecto? Las conservas, sobre todo que no son provenientes de frutas, es decir, las conservas de carnes, las conservas de pescado, de algunos vegetales como por ejemplo los espárragos, las alcachofas, son productos que se someten a un tratamiento muy, muy riguroso para matar a los microbios. ¿Por qué? Porque son productos que al envasarse, por las condiciones de envasado con una acidez no muy baja, no son productos ácidos, son productos de acidez intermedia, condiciones de vacío y condiciones de oscuridad, tienen la posibilidad de que si el alimento está contaminado con un microbio específico que se llama Clostridium botulinum, estas conservas, si ese microbio crece, se convierten en altamente tóxicas, prácticamente en veneno. Si es que crece este microbio, en las conservas tipo atún, ahora que se hacen conservas sopas, segundos, etcétera, si es que se siente que está en descomposición esa conserva al momento de abrirla, ni tocarla, porque el microbio que puede haber crecido ahí es mortal, mortal. Entonces, para matar ese microbio se hace el tratamiento más riguroso de esterilización. Entonces, si es que el alimento, y con esa temperatura, más el procedimiento, el procesamiento en sí, esos alimentos están listos para ser consumidos directamente. Ya el ponerles en agua, etcétera, etcétera, es una suerte de medida de seguridad para uno mismo, ¿no? Entonces yo me aseguro de que acá no pasa nada, pero da la casualidad de que ese baño con agua tibia, por ejemplo, al Clostridium, no le harían ni cosquillas, porque necesita 121 grados centígrados para morirse. Eso no lo alcanzamos de ninguna manera con agua tibia, ¿no? Sí, 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 definitivamente.
Bueno, volviendo al tema de los conservantes químicos, hay algunos que son de uso frecuente, ¿no? Que se utilizan en muchos tipos de alimentos. Eh, Al respecto, hay algunos conservantes que en su uso frecuente, en su consumo frecuente, pueden generarnos problemas de salud, de repente no inmediatos, pero sí en algún tiempo. ¿Cuáles son estos conservantes? ¿En qué alimentos se encuentran? Y, bueno, ¿qué tipo de alimentos hay que tratar de evitarlos, no comerlos muy frecuentemente, justamente por la presencia de estas sustancias? Y Europa y Estados Unidos han decidido reducir al mínimo el uso de un conservante en específico, que es el benzoato, o el ácido benzoico, que es la sal que le da origen, el benzoato de sodio. Pero como allá siguen produciendo, a pesar de que no lo utilizan, siguen produciendo, ¿para qué? Para venderlos en países como el nuestro, los países que todavía seguimos utilizando ampliamente este conservante. Pero para suerte nuestra, la regulación alimentaria a nivel mundial de Estados Unidos y de Europa sobre todo, ha dictaminado el uso máximo de estos compuestos para asegurar precisamente la salud de los que consumen, de los que seguimos consumiendo. Tiene amplio uso. Se utiliza en bebidas gaseosas, se utiliza en alimentos como panes, es decir, su uso es amplio. El problema nuestro es de que la industria formal mantiene los controles sobre eso. Nuestro riesgo son las empresas informales, ¿no? Que Mm, simplemente para asegurar su tiempo de vida, porque como sus procedimientos no son necesariamente todo lo higiénicos que debían ser, entonces se aseguran que van a matar microbios aumentando un poquito más del producto. Pero de hecho, hay un axioma que todavía en el siglo XIV lo formuló Paracelso. Paracelso nos dijo en ese tiempo, nada es veneno, todo es veneno. La cantidad es la que hace al veneno. claro. Entonces, si es que consumimos, vamos a decir gaseosas, diario, 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 vamos a ir provocando de repente acumulación de esa sustancia que a la larga puede ser hasta cancerígena. Pero felizmente uno no se toma 3 litros diarios de gaseosa, ¿no? Durante 30 años seguidos para que la probabilidad de tener un riesgo de salud sea inminente. Entonces, es simplemente eso, reducir el consumo de alimentos que digan que tienen benzoato en su composición, porque eso está establecido en la legislación del etiquetado, ¿no? Ujú. Y eso es, nada es veneno. Si consumimos azúcar diario, el azúcar se va a convertir en veneno. Reducimos el contenido de azúcar y Santas Pascuas, seguimos adelante. Muy bien, sí, ciertamente, como usted manifiesta, pues la cantidad, ¿no? El consumo frecuente de de un determinado alimento eh, puede, ¿no? Generar algún inconveniente de salud. Bueno, ingeniero Fernando, vamos llegando a la parte final de esta charla muy interesante que se ha tenido. Y seguramente tenemos entre las personas que nos están observando a jóvenes, señoritas, que ya están perfilándose para seguir una carrera profesional en los próximos años. ¿Qué decirles sobre la ingeniería en industrias alimentarias? Eh, ¿Cuál es la invitación de esta carrera profesional para que algunos de nuestros jóvenes abracen esta importante profesión en nuestra sociedad? Partamos de una cuestión fáctica. El hombre Claro. tiene que comer diario, Ujú. tiene que alimentarse. Y una cuestión práctica de esta pandemia, por ejemplo.
La única industria que no se ha parado en ningún momento es la industria de alimentos. Sí. Entonces son dos hechos que nos dicen de que esta profesión, el trabajar con alimentos, es una carrera que tiene proyección, es una carrera que tiene mucho por ofrecer a la población. Nosotros lo que buscamos como ingenieros en industrias alimentarias es hacer que más alimentos lleguen durante más tiempo a más gente con la mayor calidad. Pero como no todo puede ser más, tiene que haber un menos, ¿no es cierto? Al menor costo posible. Al menor costo. Al menor costo posible. Entonces, para eso estudiamos a la materia prima, la conocemos bien, porque el que no sabe lo que tiene, no sabe cómo cuidarlo, no sabe cómo usarlo. Y a partir de ese conocimiento, aplicamos los procedimientos para que esto que tenemos se conserve, se mejore, se mantenga. Y por eso, conservar y procesar para conservar. Anímense a estudiar industrias alimentarias. Van a poder hacer muchas cosas porque cada día hay más formas nuevas de producir alimentos y formas nuevas de alimentos en sí. Te agradezco mucho por la invitación, Johnny, a tu disposición para cuando tú lo dispongas. Bueno, nuevamente el agradecimiento a usted, ingeniero Fernando, por este espacio que nos ha permitido compartir. Estoy seguro que todo lo que se ha vertido en esta conversación ha sido o es muy valioso para cada uno de nuestros amigos. Como usted manifiesta, seguramente va a haber la posibilidad de poder seguir conversando sobre temas importantes referidos a los alimentos y bueno, estamos seguros que siempre va a ser un momento de aprendizaje que nos va a permitir vivir mejor. Un fuerte abrazo y los mejores deseos de éxito en toda la labor de investigación y de docencia que usted viene desarrollando en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Gracias, Johnny. Que sigan los éxitos. Felicitaciones por esta iniciativa. Muy bien, queridos amigos de Experimentar Labs, hemos llegado a la parte final de esta interesante entrevista y nos estaremos encontrando pues en un momento posterior para hablar sobre un tema de ciencia. Hasta la próxima. Nos vemos.